La literatura latinoamericana ha hecho aportes fundamentales a la ciencia ficción desde finales del siglo XIX. Y en este episodio número 7 de 1.21 Gigawatt vamos a hablar de los autores, cuentos, libros que han moldeado una literatura tan gigante y poderosa, tanto como la norteamericana y la europea, que ha fomentado las bases de lo que hoy vemos como ciencia ficción. Vamos a ver la evolución de ello y qué nos puede esperar en el futuro para la ciencia ficción latinoamericana en la literatura. Empezamos. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marlon Cáceres desde los confines de tierras americanas y el día de hoy quiero hablar de un tema, o mejor dicho, de la literatura que me ha dado todo a mí, que es precisamente de donde yo vengo, de Latinoamérica. Yo soy colombiano y, aunque no lo crean, he hecho un descubrimiento en los últimos años, y cuando empecé a hacer también mi maestría me metí de lleno a lo que es la literatura de ciencia ficción latinoamericana, gracias pues a mis profesores. También tuve una profesora alemana maravillosa que me enseñó casi todo de la ciencia ficción española, que también me habló de teatro. Mejor dicho, acá en Estados Unidos he logrado estudiar y explorar, como quien dice, las raíces de esa literatura que al parecer muchas personas no le han dado la importancia que es. No quiero decir que no se le haya dado la importancia, sí se le ha dado, pero no la que se debe, merece muchísimo más. Y precisamente fue leyendo, descubriendo, investigando, incluso comprando libros y metido como ratón de biblioteca en este mundo maravilloso que, aunque ustedes no lo crean, en primer lugar ni se consideraba ciencia ficción. Esto se consideraba lo que nosotros conocemos como fantasía o lo fantástico, literatura fantástica. Muchas personas lo dirían en Colombia como que realismo mágico, aunque no lo crea, tiene también mucho que ver. Y prácticamente se empezaron a hacer aportes a la ciencia ficción, pero no se les consideraba dentro del género. ¿Por qué? Porque no había demasiado conocimiento o apenas estaban empezando a hablarse de ello en Latinoamérica. ¿A qué me refiero con esto? Cuentos y autores que crearon ciencia ficción a finales del siglo XIX, principios del XX, que sus cuentos se les consideraron cuentos fantásticos, pero cuando nosotros los leemos, los empezamos a analizar, nos damos cuenta que, oigan, esto no es fantasía, esto es ciencia ficción. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se puede meter o por así decirlo, clasificar un cuento dentro de la ciencia ficción? Es una pregunta que me la han hecho varias veces, porque dicen, este cuento es de ciencia ficción. Entonces les digo, sí y no. En primer lugar, todo es ficción, toda la literatura es ficción. Son mundos distópicos, utópicos, son utopías, son cosas que nosotros creemos que no van a llegar a pasar. Con la ciencia ficción, y tener la palabra ficción, yo creo que es como cargar una cruz, y pues no hay otra, no, es como la única que hay aparte de ciencia. Entonces, con la ciencia ficción lo que pasa es que el autor empieza a integrar elementos, por así decirlo, científicos, a decir como que se utilizó tal tecnología, se utilizaron estos elementos, y claro, ahí es cuando uno puede decir, hombre, esto es ciencia ficción pura, porque a veces los cuentos fantásticos no te habla como con por así decirlo, con elementos tan científicos.
Es como si uno, pongo acá el ejemplo, como si colocáramos a Horacio Quiroga a que nos explicara las leyes de la robótica, cuando en su tiempo ni siquiera habían sido creadas. Entonces es muy difícil, y que tampoco la tecnología en ese tiempo había evolucionado a tal punto, o sea, no habían empezado a hacer robots. Entonces uno decía, estos autores eran muy difícil, y casi todo lo que ellos exponían de avances científicos, por así decirlo, era porque habían leído ciencia ficción de Julio Verne, que es como acá el pilar pues de estos autores. Habían leído a Julio Verne y les había gustado tanto que empezaron a hacer cuentos con temáticas, o libros con temáticas parecidas a eso. Entonces ahí es cuando, años después, y les estoy hablando de casi 50 años después de que estas personas hayan hecho estos cuentos, se les empezaron a clasificar dentro de la ciencia ficción. Por ejemplo, cuentos de Rubén Darío, cuentos de Amado Nervo, de Macedonio Fernández, de Horacio Quiroga, que ya lo mencioné, Rafael Arévalo Martínez, guatemalteco, Leopoldo Lugones y muchos otros autores que vamos a discutir el día de hoy. Me voy a enfocar por países, como son tantos países no voy a hablar de todos, no significa que no hayan hecho ahí. Si quieren que hable de un país en específico, me lo pueden dejar en la descripción. Literal, tengo una enciclopedia, unos libros virtuales de ciencia ficción por países y de los aportes que se han hecho a la ciencia ficción, claramente. Hay algo que quiero hablar antes de pasar a eso, y es un video cortico de Rachel Heywood que se hizo para un coloquio organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Y esta docente, que es estudiosa de ciencia ficción, pues ella dice que la ciencia ficción latinoamericana tiende a la hibridez, que cuando tú lees un libro de ciencia ficción latinoamericano y tú eres muy fanático a la ciencia ficción, y tú te has leído a William Gibson, te has leído a Isaac Asimov, a Phyllis K. Dick, y tú cuando lees estos autores tú dices, ay, se me parece mucho a la novela de él. No significa que se le esté copiando, probablemente este autor también haya leído esos libros y le haya gustado tanto el tema que él decidió plantear sus propias versiones sobre el tema. No estamos diciendo que sea una copia, que el estilo se parece y que algunos elementos se parecen, uno diría sí, pero hay algo muy importante que yo, como estudioso de ciencia ficción, no solamente de ciencia ficción europea o latinoamericana, sino también me refiero como tal a la literatura, pues es importante que a la hora en que uno critique un texto, se le critique con el solo texto y ya. Uno entiende que hay una intertextualidad y que probablemente el autor haya tenido algunas referencias a eso, pero no significa que sea malo, como mucha gente dice, como que es que eso se me parece mucho a esta novela o a esta película. Y ahí es cuando yo les digo de que no se le ha dado la importancia, es porque, hombre, tenemos que valorar lo que hacen nuestros escritores, lo que hacemos nosotros. ¿De qué otra forma el género va a seguir viviendo si no se les valora? Y aunque ustedes no lo crean, muchos cuentos y muchas obras de ciencia ficción ahora son lo que, por así decirlo, se basan en las series que hacen Netflix o hace Fox o productoras así grandes. Y que cuando uno ve quiénes son los guionistas, pues uno dice, es un escritor de ciencia ficción y tiene buenas obras, y esas personas han aportado, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso. Se puede decir que sí, se tienden a hablar del mismo tema y de la misma forma, pero no se puede criticar el texto con otros. Siempre hay que ser como muy conscientes de lo que se hace, y con el solo texto es que uno lo puede criticar, por así decirlo, y dar una opinión. Que hay unos mejores que otros, sí, pero para gustos también hay disgustos. Y bueno, ahora sí nos centramos pues a hablar de lo que es los países, y quiero empezar con no el más
importante, por así decirlo. Es importante, sí, es importante, pero muchas personas lo consideran como el único que hace ciencia ficción, y no es así prácticamente. Hay una escuela de ciencia ficción en Argentina que es brutal, y por así decirlo es tan grande y tan conocida porque fueron, o de ahí datan los primeros textos del siglo XIX, que pues estamos hablando de el autor Eduardo Ladislao Homburg, que hizo una novela y un cuento que para mí son brutales. Los leí y me quedé como wow, que este señor en 1870 está escribiendo de esta forma, que prácticamente es muy parecido a lo que es Julio Verne. Y es que precisamente leían a Verne y les gustaba tanto que empezaron a hablar de esos temas. Y tenemos El viaje maravilloso del señor Knick-Knack, que salió en 1875, y Horacio Caliban o Los autómatas, que es uno de los cuentos que más he adorado dentro de la ciencia ficción. Y es una cosa loca, es como si te mezclaran una historia de agentes secretos con robots. Es un cuento, uno lo diría, es una novela corta, es como de 40 páginas, pero es brutal, tiene una comedia, es enfocado en Alemania, y se me hace casi imposible a veces como concebir cómo un autor logra describir una Alemania que, por así decirlo, uno no conoce, y el autor nos hace crear, esa es la creatividad del autor, ¿no? Cómo nos hace sentir esa Alemania, y las descripciones que hace, uno dice, me imagino la calle, me imagino la escena, me imagino cómo es este lugar. Y pues empezamos con Horacio Caliban o Los autómatas, que es un cuento brutal de parte de Ladislao Homburg, que también tiene otros textos, pero estos son los dos más principales dentro de la ciencia ficción, y son como tal los que consideraron del género fantástico, más no dentro de la ciencia ficción. Ahora seguimos al señor Leopoldo Lugones con Las fuerzas extrañas, que es como una recopilación de relatos, de cuentos, que mezclan también temas, por así decirlo, como teológicos, y pues tiene como ciencia ficción ahí metido. Uno da a entender de que pues los personajes son los que te dan a entender de que es ciencia ficción, más no la forma en que se conciben algunos sucesos extraños dentro de esos textos. Tenemos también a Adolfo Bioy Casares, otro brutal, que en 1940 saca una novela que se llama La invención de Morel, y esta novela es reconocida, ganó el premio Cervantes a la literatura. Eso es como prácticamente el Nobel, pero para los escritores españoles o latinoamericanos, pues los que hablan lengua española. Esto es una novela, es rara, es loca, es como si el personaje estuviera visualizando la vida de unas personas dentro de una isla, pero esas personas nunca existieron. Él las ve como por una especie de máquina, y el personaje está perdido dentro de la isla. Entonces es algo bastante complejo de entender, pero pues muy bueno. Y luego seguimos al señor Jorge Luis Borges, que a Borges siempre hay que nombrarlo porque Borges es todo. Y Borges tiene un cuento llamado Las ruinas circulares. También tiene otro que se llama La otra muerte. Tiene un cuento que el título, ¿cómo se los digo? Lo he leído tantas veces que incluso no he llegado a entender bien de qué trata este cuento. Mucha gente, un profesor que conoce la obra de Borges me dice, ¿es ciencia ficción? ¿Se podría considerar? Me dijo, tal vez un poco, pero es más fantástico.
Y más que todo como que nos plantea otro mundo Borges. Borges es todo. Se llama el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius. Desde el título uno dice, ok, esto es muy loco. Y nos plantea una especie de evolución, pues, en un planeta que uno diría como es Marte, más o menos así, pero es Tlön. Y Borges nos crea un cuento fantástico de ciencia ficción, aunque es más considerado literatura fantástica porque pues no hay como tal una especie de uso de términos científicos, pero es más que todo las personas que conocen de ciencia ficción argentina que han dicho esto. Y bueno, así podemos seguir hablando. Argentina tiene demasiados. De Chile quiero hablar de una señora que yo adoro, y es la señora Helena Aldunalte, que es conocida como la dama de la ciencia ficción. Para que vean, mujeres, ustedes también pueden liderar la ciencia ficción, y ojalá lo hicieran de la misma manera en que la señorita Helena Aldunalte lo hizo. Ella escribía cuentos más que todo. Ella es una escritora, fue una escritora feminista, disculparán. Tiene la recopilación llamada El Señor de las Mariposas y Antonio Montero con los Superhomos. Hay como unas mezclas de inglés en el título. Esto fue aproximadamente en 1967. Hay un cuento de ella que me gusta mucho que se llama Juana y la Cibernética. Y creo que ahí es donde uno ve el aporte, o por así decirlo, el legado de la literatura de María Luisa Mombal, otra escritora chilena muy conocida por ser feminista y también porque sus escritos eran de literatura como sexual. Y eso traspasa a Helena Aldunalte, y en alguno de sus cuentos podemos ver cómo hay esa sexualidad expresada por la visión de la mujer. Me encanta. Yo he podido leer sobre feminismo. Es muy importante leer sobre feminismo, no simplemente porque no se le considerara bueno durante esa época. Es supremamente importante ver cómo las mujeres conciben el mundo, y me encanta la forma en que mezcla la sexualidad con ciencia ficción. Es una cosa ahí que te hace sentir, en ese cuento de Juana y la Cibernética, que esta mujer siente atracción por unas máquinas, y ustedes se dirán, pero ¿acaso que son robots bonitos? Les dejo ahí, como quien dice, la curiosidad, la semillita para que lo lean, porque Juana y la Cibernética es un cuento que cada segundo va evolucionando y te habla de algunos temas de la mujer. O sea, eso fue lo que yo entendí. Me imagino que una mujer cuando lo lea se va a sentir más identificada con esto, y probablemente lo entienda de otra forma que yo. Si están escuchando esto, mujeres, por favor lean este cuento. Quiero saber su opinión sobre ello. Quiero que me lo expliquen como ustedes lo entienden, porque, no sé, Helena Aldunalte me gusta mucho y espero que pues lo lean. Luego pasamos a Uruguay, y de Uruguay me quiero centrar en un señor que para mí es de mis escritores favoritos. Y mucha gente me dice, Marlon, no sea como Horacio Quiroga, porque siempre que usted escoge un autor, el autor se ha suicidado o es muy depresivo. Pero para mí Horacio Quiroga me siento identificado a la forma de leerlo, porque es una literatura muy realista, muy humanista y brutal. O sea, brutal en el sentido de que si él te dice que esto es feo, te lo escribe tal y como es. Y saca un cuento larguísimo, podría ser una novela, que se llama El Hombre Artificial, que es prácticamente mucha gente lo ha hecho como el Frankenstein, el Prometeo de Mary Shelley. Tiene como sus tonos, pues, y precisamente Horacio Quiroga dice que es un tributo a ella. Entonces ahí vemos que hay como la intertextualidad, y es una historia muy buena que nos pone a 2 o 3 científicos, si no estoy mal, a la creación de un nuevo ser, y como que
colocan partes de diferentes seres, pues personas, y este ser no logra comprender su humanidad. Es muy bueno, o sea, yo se los leo. Si ustedes conocen a Frankenstein, este cuento les va a gustar. Y el final es muy Horacio Quiroga. Uno sabe, y Horacio Quiroga y muchas personas decían que si tú, a la hora de que cuando tú escribes un cuento, tú debes saber el cuento para dónde va, ¿no? ¿Cuál es el propósito del cuento? ¿Cuál es el fin? Antes de incluso meterte en la trama. Entonces, si ustedes conocen a Horacio Quiroga, ya saben cómo terminará un cuento de Horacio Quiroga. Bueno, con eso dejo Uruguay y ahora vamos a pasar a mi tierra hermosa, a Colombia. Y mucha gente dirá, ay, pero en Colombia no se hace ciencia ficción. ¡Ja! Que no se hace ciencia ficción. Bueno, tenemos muchos autores también desde finales del siglo XIX. Y está el señor José Félix Fuenmayor, que crea una novela que se considera la primera obra de ciencia ficción colombiana, y es una sátira a lo que es los viajes de Gulliver. Entonces esto utiliza comedia para hablar de, si ustedes conocen Gulliver, como que este viaje a otro mundo y hay cosas supremamente locas, pues José Félix Fuenmayor escribe una novela prácticamente de la misma, casi con la misma trama, pues, pero lo hace de una forma muy satírica, muy colombiana, por así decirlo. Luego tenemos a Germán Espinosa, también a M.F. Sleeger, que también es uno de los, por así decirlo, de los mayores exponentes del país, pero la obra que él hace se le considera como una de las peores obras de ciencia ficción colombiana. Su libro se llama Viajes interplanetarios en Cepelines, que tendrá lugar en el año 2009. Desde así, a mí no me gustan los libros con títulos supremamente largos, y desde ahí uno dice como, ok. Y es la primera ópera espacial colombiana, el primer abordaje empírico del viaje espacial en nuestras letras. Y pues tendría que leerlo, yo no lo he leído, pero prácticamente hay unas, o sea, las reviews que he visto de este libro son prácticamente como, por así decirlo, una combinación del ejército americano, como que hay enfrentamientos de Europa, hay como muchas referencias a Estados Unidos, y mucha gente se le criticó como a la hora de leer este libro que incluyera esos elementos, pues, y que prácticamente de viajes de interplanetarios, óperas espaciales, hay que ser muy bueno a la hora de escribir sobre eso. Luego tenemos a René Rebetés, nacido en Subachoque en el 33 y murió en el 99 en Providencia. Es escritor, cineasta y viajero, es muy conocido dentro del género, ha hecho muchos cuentos, pero el problema de estos cuentos es que la mayoría de esos cuentos fueron recopilados en antologías de ciencia ficción que no son muy famosas y que es muy difícil encontrarlas. Por ejemplo, hay una que se llama Ciencia Ficción Cuarta Dimensión de la Literatura en 1967. Entonces en eso es prácticamente como en esos textos no son fáciles de encontrar. A eso voy con esto, no son fáciles de encontrar, y muchos de esos libros los venden o en Colombia o en algunos países donde salieron, porque al parecer muchos de estos autores no publicaban en Colombia, sino publicaban en otros países, incluso en otras revistas que se puede decir que fueron revistas destacadas, como la revista Crononauta. Y pues prácticamente ese ha sido como mi mayor problema a la hora de leer sobre estos autores colombianos, porque
el acceso a esos cuentos es muy difícil. Y les soy sincero, pues no les quiero decir acá como que no, pues no lo he leído. No los puedo criticar si no los he leído, por así decirlo. También tenemos a Antonio Mora Vélez y tiene varios cuentos de libros de ciencia ficción. Glitz es el más conocido. Salió en el 79. Ese sí lo he podido ver y lo he leído y son cuentos bastante buenos. Tiene otro que se llama El juicio de los dioses y Lorna es una mujer. Son 3 libros de cuentos. Son muy buenos de Antonio Mora Vélez de Barranquilla. Y bueno, así con Colombia. Y en Colombia, antes de acabar, les quiero recomendar uno que salió, por así decirlo, hace poco. Y mucha gente, o sea, cuando leí la descripción no me gustó en ese año. Pero luego cuando lo volví a leer y busqué más información me llamó la atención. Y si ustedes pueden en Colombia, porque creo que solo se puede conseguir en Colombia. He tratado de buscarlo acá en Estados Unidos. Si me quieren, me lo pueden enviar. Se los agradecería mucho. Se llama El gusano de Luis Carlos Barragán. Y prácticamente nos dice que... Les voy a leer un poco de la trama. Un día de 1997, sin previo aviso, los seres humanos descubrieron que los límites de la piel ya no los detenían. Desde entonces las personas pueden traspasarse y fusionarse, obteniendo características compartidas. César, un muchacho de provincia, se fusionó accidentalmente con una niña siria cuando estaba en preescolar. Desde entonces desea fervientemente volverla a ver y desarrolla poderes telepáticos que no puede controlar. Millones de personas en el mundo han tenido experiencias similares y todos empiezan a presentir el advenimiento de un ser que parece entenderlos a todos simultáneamente. O sea, como que esta especie de virtud que los humanos empiezan a tener es por parte, o se las da un ser que yo creo que es como una especie de alien. Así lo entendería yo, como las películas de Alien cuando se meten por dentro pues y empiezan a desarrollarse. Entonces les recomiendo mucho eso. El gusano de Luis Carlos Barragán salió hace un par de años. Y bueno, entonces siguiente país acá en la lista. Bueno, hablemos de México. Con México yo he tenido un problema, y es que en México es donde más he notado la hibridez que habla esta profesora de Iowa State, en el sentido de que a veces siento que los autores mexicanos copian mucho o hacen demasiadas referencias o se quieren parecer tanto a los autores norteamericanos que a veces cuando empiezo a leerlo no lo termino, porque me siento como un poco hastiado de leer lo mismo y que un latinoamericano no siga su esencia pues, sino que quiera como parecerse más al otro. No me gusta demasiado. Entonces con México he tenido eso. Tengo como unos cuentos y así, o sea, no hay como tal tantos libros, pero sí hay como cuentos que se han publicado en las redes sociales, incluso en seminarios, te los entregan, tú los lees. Y estos cuentos me gustan mucho porque mantienen en primer lugar las expresiones, y yo creo que eso es vital, porque te da a entender muchas cosas del país. Entonces cuando yo leo estos autores mexicanos que te hablen de Tijuana, que te digan güey, que te digan pinche, que digan oye, llegaron los güeros, hay unos cuentos de aliens que uno prácticamente dice es como si estuviera en Tijuana, y toda esta cultura de los aliens, de avistamientos, se puede notar en estos textos. Y si puedo, se los consigo, se los voy a publicar en Twitter, porque es una lectura cortica pero supremamente buena y enriquecedora, y manejan un humor. El humor es lo que más me gusta de los mexicanos, porque a veces pueden hacer aportes supremamente buenos, y ese es el problema que yo he tenido con algunos que he leído, pues porque
cuando los leo, los empiezo a leer, como que me dicen, un profesor es el que me los recomienda, me dice, léase esto, y yo digo como que no, esto se parece a una película americana. E incluso las películas de ciencia ficción que han salido de México tienen como algunos matices de películas norteamericanas. Pero bueno, pasemos ahora sí a hablar de autores como tal en México. Entonces, por casi 70 años se han dado aportes brutales de parte de México a la literatura. Por ejemplo, el señor Amado Nervo es muy conocido, un poeta que tiene dentro de este género un poema llamado El Gran Viaje y una historia corta o un cuentico llamado La Última Guerra, que salió en 1900, imagine, apenas para empezar siglo. Y El Gran Viaje es de 1917. Entonces, mexicanos, lean Amado Nervo, es muy bueno. También tenemos a Martín Luis Guzmán, que pues presenta como algunas historias parecidas a todo lo que son las guerras o cómo terminan las guerras. Y pues podemos ver como ciencia ficción, pero más como distopía de guerras, ¿no? También tenemos a Julián Torri, que tiene 2 historias publicadas en 1917, que se llama La Conquista de la Luna y Era un país pobre. Luego tenemos a el señor Guillermo Zarraga, que escribió bajo el seudónimo de Diego Cañedo, y su primera novela, que se considera también una de las primeras así novelas en la ciencia ficción mexicana, pues se llama El Referí Cuenta 9. Sí, El Referí Cuenta 9. Y es parecida como un universo paralelo donde los nazis invadieron México. Se podrán imaginar ya. Entonces, mexicanos, si alguien está escuchando esto, necesito que lean eso y me den su opinión. Se los recomiendo demasiado. No me queden mal. Luego seguimos con... en México hay un aporte importante a la hora de publicar historias de ciencia ficción, porque prácticamente, ahí digo yo, eso es lo bueno, copiar los métodos de distribución de la ciencia ficción. En Estados Unidos se crea alrededor de los 40, 50 unos magazines o unas revistas que se llama Pulp. Tú puedes encontrar cuentos de ciencia ficción de todos los temas que tú creas, y se publicaban en esa revista. Y la revista, había diseñadores que les hacían unas portadas brutales basadas en el mejor cuento pues que se publicara en la revista o en ese número, y se hizo muy famoso. Y creo que ya se descontinuó, y en la universidad donde yo estudio tienen algunas, pero o sea, tú las puedes ver de lejos, no las puedes tocar porque han pasado tantos años que les da miedo de que se dañen, y yo los entiendo. Entonces en México sale una especie de versión de Pulp que se llama como Magazine de Fantasía y Ciencia Ficción, y salió del 48 al 58. Y también se hizo muy famosa porque hacía como tal el doblaje, o bueno, la traducción pues de las mejores o los mejores cuentos de ciencia ficción que salían en Pulp. Entonces, México, te agradecemos por todo lo que hagas en doblajes y en traducciones. Ustedes son los mejores. Ahora, ¿qué sale en este magazine? Pues algunos cuentos de un autor que ha tenido bastante problemas, que se llama Juan José Arreola, y él tiene 2 cuentos. Voy a hablar solo de uno que se llama Baby HP. Y en Baby HP no es Baby la grosería, sino HP más como tal la empresa de tecnología pues, o Hewlett Packard, pues Hewlett Packard creo que se dice, ¿verdad? Mi mamá siempre la nombraba a pronunciar HP de la forma correcta, yo nunca he sido capaz. Entonces en Baby HP prácticamente nos colocan, o es un aviso
de televisión, donde dice: oye, querida madre de familia, estás cansada de que tus hijos jueguen todo el día y tú no puedes hacer nada con esa energía. Y uno dice: ok, ¿a qué se refiere con energía? Entonces, en este mundo, o en la Tierra, pues, crean un mecanismo que se llama Baby HP, que es como un arnés, una mochila que se le coloca a los niños, y toda la energía que el niño queme durante el día en el colegio, incluso dicen que en el colegio la debe utilizar más y que vienen diferentes colores de acuerdo al uniforme del niño. Toda esa energía producida se va a un tanquecito que tiene también ahí en la maleta, y esa energía se puede utilizar para abastecer la energía de la casa, o sea, para la luz, para los electrodomésticos, e incluso te dicen que si el niño produce tanta energía que la puede vender a sus vecinos, y de esa forma tiene usted su propio negocio. Es cortico, es menos de 2 páginas. Se los recomiendo mucho, se los voy a publicar. Algunos de esos cuentos si están online, entonces se los voy a pasar para que los lean. Es una lectura corta, pero muy graciosa, muy buena. También hay otro cuento de él, pero no voy a hablar porque el tema sí es bastante como delicado. Y este cuento, cuando él lo sacó, lo atacaron. Y bueno, pues el cuento daba motivos para que lo atacaran, pues. Entonces luego pasamos a Juan Aroca Sanz, que sacó El último reducto. También a Agustín Cortés Gaviño, Hacia el infinito, en el 86. También ¿De dónde? Carlos Olvera, Mexicanos en el espacio, en 1968. Y así se han sacado muchísimas novelas, más que todo de viajes en el tiempo o espaciales, por así decirlo. Roberto Bolaño le sacaron una novela que mucha gente ha hecho malas reviews, pues reseñas, porque fue una novela que salió después de que él falleció prácticamente. Primero fue publicada en el 86, pues por así decirlo, como la primera versión, y luego en el 2006 sacaron como una versión editada y a la gente no le gustó y pues no la entendieron muy bien. Y se llama El espíritu de la ciencia ficción, y son como dos escritores en los cuales su mundo empieza a mezclarse con temas de ciencia ficción, como que empieza a haber una especie de problemas ahí, y entre más leen y más conocen de ciencia ficción, más su mundo empieza a cambiar. Luego está un escritor mexicano que se los voy a recomendar, se llama Jaime Alfonso Sandoval. Tiene un libro que me lo quiero comprar, se llama Mezcolan. Sé que es de ciencia ficción, me lo han recomendado mucho. También tiene la trilogía Mundo Umbrío, El club de la salamandra, Padres Padrísimos, Fantasmas y espectros y otros trapos sucios, y bueno, muchos cuentos de este autor mexicano, que así como les comentaba de que muchos de ellos trabajan en los guiones de series que se dan a conocer, ¿no? Series que saca Amazon Prime, que saca Netflix. Entonces este autor mexicano trabaja en una serie que me gusta mucho, que se llama Danny Who, y es una serie mexicana que se mezcla como especie de Expedientes Secretos X, y este autor es precisamente el guionista de esa serie. Me gustó mucho, también se la recuerdo, se llama Danny Who, y desde la fotografía hasta los elementos es prácticamente México de los 80, 85 más o menos, si no estoy mal, está enfocado. No me la he terminado de ver, pero lo que he visto me ha gustado demasiado. Y bueno, yo creo que con esos países terminamos. ¿Hay más? Sí, hay más, me disculparán. Como les dije, si quieren que hable de alguno en específico, no olviden dejarlo en los comentarios. Estamos como @gigawatts @gigawatt podcast en Twitter.
Y también estamos publicando en eBooks, en Spotify. No olviden de escuchar los episodios, de compartirlos con personas que les gusten. Aprecio mucho que lo lean durante cualquier actividad que lo están haciendo. Sé que a veces como es difícil y ustedes dirán, pero Marlon, ¿a qué horas voy a leer todo eso? Créanme, a mí me falta demasiado por leer, demasiadas cosas, y quisiera tener más tiempo para hacerlo. Y también el dinero para comprarlo, ¿no? Para comprar todos esos libros, porque no todo se encuentra online. Ahora, para finalizar, ¿en dónde está la ciencia ficción en el siglo XXI? Díganos, Marlon, ¿se acabó la ciencia ficción? ¿Ya no hay nada que leer? Pues, aunque ustedes no lo crean, sí. Y prácticamente fue la recomendación que les hice de este autor colombiano o este autor mexicano. Ellos han hecho aportes muy buenos y son, o sea, ¿cómo les digo? Son novelas nuevas que tienen un sentido, o más bien como unas temáticas que son puras del país, que es un lenguaje puro, no hay una copia como tal. Y eso es lo más importante en la ciencia ficción, porque aunque ustedes digan, este se basó en este o este leía tal, el escritor siempre tiene la oportunidad de crear algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela, apenas terminé el primer capítulo. Hay que mejorar demasiado porque siempre he sido muy exigente y he leído muchos libros, y cuando estoy escribiendo me digo, se te está pareciendo a esto. Entonces siempre trato como de ponerme el reto de hacerlo lo más auténtico posible, pues. Entonces estos autores han hecho aportes, e incluso lo que era Quiroga en su tiempo, Ladislao Holmberg, Borges, todo eso en esas épocas eran autores propios que les gustaban estos temas y que incluso no copiaron a otros o que simplemente hicieron tributos, pues. Entonces la ciencia ficción ha pasado por eso durante los últimos años, y eso es lo más bonito del género, y no nos está muriendo, porque prácticamente el mismo género es el que se avía. Es como una especie de cera ahí que está, por así decirlo, contaminando a los otros. Es como, imaginen unos zombies. Así yo siempre nos he dicho, el que le gusta la ciencia ficción es como zombies, porque está por ahí todo el tiempo leyendo, buscando de lo que le gusta, porque créanme, también hay mucha ciencia ficción que a mí no me gusta leer y temas de ciencia ficción que a mí no me gustan. Entonces uno como persona que le gusta, fanático, uno siempre está buscando lo que le gusta, pues. Entonces lo bueno de la ciencia ficción latinoamericana es que ha logrado llevar esto al cine, y ahorita las series en plataformas como Amazon Prime, Hulu, Netflix, podemos ver series que son basadas en relatos, o que hay autores latinoamericanos que están trabajando en los guiones y son series buenas. Por ejemplo, hay una serie ahorita que se llama Control Z, salió hace algunos días y por así decirlo maneja alguna temática de cyberpunk, en el hecho de que se utilizan más que todo como esta historia de hackers, de cosas de internet. Entonces también eso es importante, llevarla siempre al siguiente nivel, obviamente sin apartarnos de la literatura. Ojalá se escribiera más de ciencia ficción en Latinoamérica, y créame, se escribe, pero el problema es que las editoriales les guste hablar sobre esto. Mucha gente siempre, y ese es el problema que ha habido en la literatura, pues, que si no es lo suficientemente bueno para los que lo leen, o las personas que están decidiendo allá por la editorial qué novelas publicar, muchas veces no se publica, y al autor que le toca buscar plataformas digitales o sacar de sus bolsillos para que le compren sus novelas. Si ustedes conocen de alguien que es escritor y hace eso, compren la novela. Ustedes no saben el amor y
todo lo que uno pone a la hora de escribir esto. No es simplemente porque uno se quiere hacer famoso, es porque uno quiere transmitir de alguna forma. Y como dijo David Bowie, si tú tienes una idea de cualquier cosa que pueda cambiar el mundo, que pueda cambiar tu mundo, tú tienes que hacer todo lo posible para que los demás lo vean. Y eso va a motivar a otras personas a que hagan y hagan más cosas, ¿sí? Entonces, si conocen a alguien que hace eso, apóyenlo, léanlo. También los proyectos como incluso este podcast o otros podcasts, apóyenlos, porque créanme, esto es lo que va a dar continuidad a otras generaciones para que sigan hablando de eso y sigamos con vida, por así decirlo. Hay otra serie llamada 2091, apenas tuvo una temporada, a mí me gustó. Es colombiana y fue producida por Fox Latinoamérica, de los mismos productores de Cadabra y Cumbia Ninja. Si algunos habrán conocido estas series, es como una especie de planeta, o más que todo como supervivencia pues de la Tierra. Entonces esta novela está protagonizada por Maolo Cardona, Angie Cepeda, también algunos mexicanos famosos que aparecieron en algunos episodios, no en todos. Entonces Christopher Uckerman, pues, lo conocimos en Rebelde, Ludovico Santo también. Entonces fue una serie que a la gente no le gustó, y yo creo que es que no le gustaron porque todavía no estaban listos. Pero si tú ves la serie, era prácticamente como un cyberpunk, una evolución. Y yo digo, si les gustó esta película americana que tiene tales efectos, ¿por qué no les va a gustar algo que sale y que es prácticamente producto latinoamericano? Y ese es el problema, no nos apoyamos los unos a los otros. 2091 debe estar en internet, 2 episodios. También está Omnisciente, que salió o más bien es producida pues en Brasil y maneja ciencia ficción. Y bueno, podríamos seguir hablando de series, pero pues el episodio de hoy fue enfocado a la literatura. Espero que les haya gustado. Les voy a publicar algunos de los cuentos, los que encuentre disponibles, se los voy a publicar en Twitter. No olviden seguirnos, compartir el video. Gracias por llegar hasta acá. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la otra dimensión. Yo soy Marlon Cáceres y nos vemos en el próximo episodio de 1.21 Gigawatt.